Escitas, Sármatas, Xiongnu, Rouran y los hunos de Atila. Historia de Asia Central 1. Pero eso es otra historia. Fuimos. La siguiente historia tiene lugar entre hace 50.000 años y el 555 después de Cristo. Hoy empieza una nueva serie, una dedicada a Asia Central. Esta extensísima región tiene muchos contrastes. Lo que más predomina son las llanuras de estepas, que encontramos sobre todo en la parte occidental de Rusia, en Kazajistán y gran parte de Mongolia. En el norte tenemos la fría Siberia, una vastísima taiga que va desde los montes Urales hasta el Océano Pacífico. Mucho frío, Al básicamente. sur encontramos inhóspitos desiertos como el desierto de Gobi, entre China y Mongolia. Si os interesa la paleontología, allí se han encontrado fósiles de todo tipo de criaturas del pasado, sobre todo dinosaurios. El desierto de Taklamakan, en la China occidental, es el segundo desierto de dunas más grande del mundo, y de aquí es famosa la cuenca del Tarim, un lugar muy árido y rodeado de montañas. Fue un paso importante de la ruta de la seda, y luego en el Turquestán existen otros desiertos más pequeños. ¿No será Turkmenistán? Como el De los turcomanos. Sí, el de los turcomanos. Turkostán no existe. Tilkum en Uzbekistán y el Karakum en Turkmenistán. También en Asia Central existen grandes sistemas montañosos, como el Gran Khingan, en la parte más oriental de China, de donde son originarios la etnia Kitán. Las montañas de Tian Shan, o montañas celestiales, atraviesan Kazajistán. Qué bonitas están esas montañas, me. ¿Verdad que hay lugares en el Asia Central, incluso el sur de Asia, que son hermosos? Que tú no te esperas que esos lugares luzcan tan bonitos, pero hay tantos lugares en la Tierra que son tan bonitos y que rara vez se muestran en películas o en anuncios o cosas así. ¿Sabes lo que te digo? Hay muchas cosas hermosas en el mundo que no se muestran por ahí muy a menudo. Kirguistán y la provincia china de Xinjiang. Sus picos más altos son, primero el Yengiz Chokusu, de 7.400 metros de altura, Yengiz Chokusu, está bueno el nombre. y después el Khan Tengri, con 7.000. Finalmente, entre Kazajistán, Rusia, China y Mongolia, también es importante el macizo de Altai. Su pico más alto es el de la montaña Beluka, con una altura de 4.500 metros. Estas montañas están situadas en una zona boscosa del centro de Asia, y tiene una gran variedad de flora y fauna. Se piensa que fue ¿Qué fue eso? en esta región donde surgió la macrofamilia de lenguas altaicas. De ahí viene el nombre, obviamente. Es que son debatidas también las lenguas altaicas, ¿sabes lo que te digo? Lamentablemente son discutidas todavía. Pero bueno, a ver. Lenguas romances. Griego. Lenguas iranias. Si ven que hay una zona irania pequeñita aquí entre Rusia y Georgia, creo que es. Perdón, chicos, déjame abrir el mapa para ver bien el mapa y compararlo con esto. Disculpen, vale la pena. Vale la pena, les juro que vale la pena. No me voy a doxear, no me voy a doxear. Aquí hay esta zona por aquí. Si no me equivoco, esta zona de aquí sigue teniendo lenguas iranias. Y aquí está Turkmenistán y están los desiertos de los que ellos estaban hablando. Y este es el desierto de dunas, segundo desierto de dunas más grande del mundo. ¿Verdad que está grande? ¿Verdad que está grande? Está muy grande. ¡Ño! Pa'l carajo, cabrón. Parece... ¿Tuviste la tormenta esa que tiene Júpiter por un lado? Pues se parece a eso. ¿Qué mapa más complicado este, chico? Tenía que ser tan complicado. Y estas son las montañas Altai, ¿no? Que están al norte de ese desierto. También está este desierto que está en el límite entre China y Mongolia. Y Mongolia, gran parte de Mongolia es desértica, ¿eh? Gran parte de Mongolia es desértica, yo no sabía eso. ¿Pero y esto? Pero es solo esta parte de arriba que es verde. Pero porque Mongolia es tan... No, papá, esa no me lo sabía. Está duro. Está duro. Fíjate que China, se supone que las lenguas chinas y cosas así son de esta zona verde. Todo esto que está por aquí.
Y ellos se fueron expandiendo y han conquistado una gran cantidad de cosas. ¿Dónde está la zona que es musulmana de China? Los uigures. ¿Dónde son? Está costando trabajo encontrarlo. Donde están haciendo las cosas malas. Donde están maltratando gente. ¿Dónde es? No lo encuentro, en fin, da igual. Vamos a ir a lo que estábamos. ¿A quién les entra? ¿A quién lees este mensaje les crecerá la riata o la nariz 4 centímetros? Bro, la nariz ya no me puede crecer más y la riata tampoco, así que vamos a ir viendo. Bastante de controvertida, porque no todo termina de encajar, pero en teoría, esta familia lingüística agrupa... Llegué y oí doxiar, ¿de qué me perdí? Nada, que estamos hablando de Escita, Sármata, Xiongnu, Rouran y los hunos de Atila, Historia de Asia Central 1, de pueblos esteparios, y nos estamos enterando, gracias a esto, de que la mayor parte de Mongolia es desierto, cabrón. ¿Es desierto o es zona infértil? Que yo sé que estepa más o menos quiere decir zona que es relativamente infértil, pero yo me esperaba que una parte mayor de Mongolia fuera verde, ¿sabes lo que te digo? Me siento... El lago Baikal está tan cerca de Mongolia, eso tampoco lo sabía. Literalmente está justo al lado de Mongolia. Llegamos a un pueblo en medio de la nada, cabrón. Literalmente un pueblo en medio de la nada. ¿Por qué me dio por entrar aquí? Un pueblo ruso en el medio de la nada, cabrón. Te parece abandonado todo. What the fuck? En fin, da igual. Vamos a ver en lo que estamos. Y a más de 60 lenguas que se hablan por toda Asia Central y más allá. Esto vendría El planeta es más pequeño y grande de lo que uno piensa, sí. Básicamente. decir que estas lenguas provendrían de una lengua común superantigua que podríamos denominar... Macroaltaico, sí. Podría ser. Pero recordemos que estas cosas no lo sabemos al seguro. Ni esto ni lo del indoeuropeo sabemos al seguro, que empezó en específico ahí en esa parte en específico de Rusia y después se extendió con los Yanez. Estos son teorías, no estamos completamente seguros. Esto no descarta que tenga sentido, tiene mucho sentido, claro que sí, pero todavía es una cosa que no es completamente segura. Si no me equivoco, el indoeuropeo es más seguro que el macroaltaico y el altaico y demás. Macroaltaica o protoaltaica. Luego se dividiría en las lenguas altaicas, dividida a su vez en tungús, túrquicas y mongólicas, y en las lenguas nipocoreanas. Mongólicas. ¿Por qué hay una zona del sur de Rusia que tiene lenguas mongólicas? Me recuerda a mi rancho ese pueblo fantasma. Ah, vale. ¿En qué parte de México vives tú? Es decir, coreano y japonés, aunque de esto último hay bastantes dudas. ¡Bigoto! La prehistoria de los pueblos de Asia Central es un movidón de narices, no voy a mentir. Empecemos por el principio. Hace 230.000 años, algunas zonas de Asia Central empezaron a... Los hunos, una donde había narcosatanistas. Ah, esa no me la sabía. ¿What? a ser habitadas por los neandertales, quienes ocuparon algunas de las estepas. Espera, no estaba prestando. Empecemos por el principio. Hace 230.000 años, algunas zonas de Asia Central empezaron a ser habitadas por los neandertales, quienes ocuparon algunas de las estepas euroasiáticas del oeste, y en esas fechas, en los montes Altai, apareció el hombre de Denisova. Poco se sabe de esta especie de homo, pero parece que estuvo emparentado con estos neandertales. Los Homo sapiens venidos de África llegaron a aquel inhóspito lugar hace unos 50.000 años, y mientras los demás homínidos se extinguieron, los sapiens dominaron el mundo entero. Aquí empezarían nuestro... Le mando videos si le interesa, absolutamente. En el Discord me deja todos los videos que tú quieras. En cuanto termine esto, vuelvo a revisar a ver qué mandaste. Historia. Vamos paso por paso. Las primeras culturas surgieron en la zona de la estepa pontico-caspiana, hacia el año 4000 a.C. Se piensa que la primera importante pudo ser la cultura Sredni-Stoj, seguida de la cultura Yamna, o cultura de los sepulcros, porque enterraban a sus muertos en unos túmulos llamados kurganes. Estas gentes fueron los posibles primeros hablantes de lenguas indoeuropeas. Se piensa que, hacia el 3500 a.C., de Yamna se originó la cultura de Afanasievo, situada en Rusia central, quienes eran pastores seminómadas. Estos fueron los predecesores de la cultura Karasuk, y emigrantes que acabaron en la cuenca del Tarim podrían haber originado al grupo de los tokarios, o yuechi según los chinos. En la misma época... Sí, los tokarios, si no me equivoco, fueron la lengua de ¿cómo se llama esto? De Asia centroeste, indoeuropea, que quedó.
Y por eso es que encontramos extremadamente raro que lo que quedaba del tocario estaba emparentado con las lenguas indoeuropeas, lo cual es una cosa muy exótica en mi opinión. Hoy está Kazajistán, surgió la cultura Botai. Todo apunta a que esta cultura fue la Los primeros en domesticar el caballo, sí. primera en domesticar Kazajistán de los tocarios, o yuechi según los chinos. En la misma época en donde hoy está Kazajistán, surgió la cultura Botai. Todo apunta a que esta cultura fue la primera en domesticar caballos salvajes, aunque no se sabe si tuvieron relación con los indoeuropeos. De todas formas, al igual que estos, dedicaban sus días al pastoreo trashumante, y vivían comiendo carne de caballo y bebiendo leche de yegua. Hacia el 3000 a.C., los Yamna influenciaron la creación de la cultura de la cerámica cordada, que se expandió por todo el norte de Europa y parte de la Rusia occidental. Entonces esos serían los primeros en conocer a las humas, sí, pero eran humas pequeñitas, eran del tamaño de burros literalmente. Y miles de años después, cerca de entre el 1000 y el 600 AC, cuando los escitas estaban como que en su edad de oro, ya tenían jinetes, los escitas tenían jinetes de caballo, pero solían ser mujeres arqueras. ¿Por qué? Porque los caballos de ese tiempo eran muy débiles comparados con los de hoy en día y no podían moverse tan rápido si el jinete pesaba mucho, así que trataban de poner mujeres flacas que pesaran poco y las ponían a tirar flechas por ahí, a dar vueltas por ahí y básicamente acosar al enemigo con arco y flecha arriba de un caballo. No sé, es lo más cool de toda la historia, de todo lo que he escuchado sobre inclusión de mujeres en la guerra a lo largo de la historia ha sido el hecho de que pusieron a las mujeres arriba de caballo porque pesaban un poquito. XD. Grupos humanos, tanto de Yamna como de los... Sí, había visto que se cree que entre los escitas y los hititas donde pusieron a hacer las amazonas. Sí, cosas así. Esos habrían sido los que inspiraron las amazonas. Muy probablemente. Bordados fundaron la cultura sintasta en las estepas euroasiáticas. De todo esto, en el 2400 a.C. surgió la cultura... Simbolito cancelable salió allá a la derecha. Por la zona del río Volga y el mar Caspio, y se empezaron a formar pequeños poblados neolíticos. Dicen que estos Andrónovo fueron los primeros en crear la rueda y en usar a los caballos para tirar de carga. No fueron los primeros en crear la rueda, pero sí sabemos que crearon la rueda después y se teoriza que podrían haber aprendido lo de la rueda ya fuera desde Anatolia o desde los indoeuropeos, pero sí son los primeros en tener carros con caballos ligeros, porque carros pesados ya existían, los sumerios ya tenían carros pesados 400 años antes de ellos. Carros. Pronto pasarían de ser usados como animal de tracción para usarlos como montura en la guerra. Incluso en sus tumbas han aparecido... O sea, se usaban más para la guerra los carros ligeros que los pesados que tenían los sumerios. Caballos y carros enterrados junto a los dueños. Cuanto más ajuar, más poderoso era el muerto. Algunos Andrónovo migraron al sur, y en el Turquestán, concretamente en la región conocida como la Transoxiana, surgió la cultura bactria margiana. Se piensa que estos fueron los primeros en hablar lenguas indoiranias, que están dentro de las indoeuropeas. Después varios grupos migraron. Los indoarios acabaron en el norte de la India y dieron origen a los védicos. Los que fueron hacia el oeste dieron lugar al reino de Mitanni, y los que se fueron al este formaron la cultura Gusun. Las tribus de lenguas iranias que se quedaron por la meseta iraní darían origen a bactrios, sogdianos, medos, persas y partos. Al mismo tiempo, en el Cáucaso, otras tribus iranias evolucionaron en la cultura esrugna. Esos que se fueron al oeste se diversificaron tanto que después generaron una clase de cantidad de cultura. Los kurdos de Kurdistán vienen de ahí. Los escitas fueron los que se fueron para el norte, noroeste, etc. Hay una clase de cantidad de cultura que se fueron para el oeste. Las culturas indoiranias son muchísimas, son docenas y docenas. El Mitanni, yo conocí ese nombre por el IFO Online. Yo le hice un video a los Mitanni son importantes, son muy enigmáticos y a mí personalmente me encantan porque hay muchas cosas que nos faltan sobre ellos. Ni siquiera hemos encontrado su capital, Huachukani, y hay literalmente un grupo de como 20 y pico de hombres cuyo único trabajo es excavar alrededor del Medio Oriente a ver si encuentran la capital de los cojones. Y me encanta ese facto que hay un alemán y un, ¿cómo se llama esto? Un nórdico ahí. Los dos son los jefes del grupo de no sé cuántas personas que se dedican a tratar de encontrar la capital de los Mitanni, Huachukani. Y es uno de los mejores factos de la arqueología que he escuchado en mi vida. Y no lo han podido encontrar todavía. Aunque bueno, ya vamos tratando de encontrarla como por 100 años ya. O cultura de las tumbas de madera.
Hacia el año 1000 a.C. evolucionaron persas y partos. Al mismo tiempo, en el Cáucaso, otras tribus iranias evolucionaron en la cultura Srubna, o cultura de las tumbas de madera. Hacia el año 1000 a.C., de los Srubna surgirían diferentes pueblos que dominarían las estepas del norte del Mar Negro durante los siguientes 1000 años. Estos fueron los escitas y los sármatas, aunque también se piensa que los escitas nacerían del fruto de gentes venidas de Siberia que se unieron con los Srubna. Sea como fuere, aquí surgen los primeros grandes pueblos nómadas. Los escitas dominaron el cotarro por la estepa euroasiática occidental desde el año 800. Básicamente todo eso era de ellos. Y los cimerianos estaban relacionados con ellos hasta cierto punto, si no me equivoco. Los sármatas eran la zona que más pegada estaba a los iraníes, y los partos también se vieron influenciados por los escitas y sármatas, porque ellos eran relativamente nómadas también, los partos. Lo que por supuesto el resto de los iraníes les influenciaron. Hasta el 300 a.C. Estos vivían al norte del mar Caspio, mientras que sus vecinos, los sármatas, vivían en el norte del mar Negro. Eran culturas bastante... No, perdona. Los sármatas no, los sakas. Los sakas eran los escitas que más cerca estaban de Irán. Parecidas. Jinetes nómadas que vivían en unas tiendas de campaña desmontables llamadas yurtas. Más adelante construyeron chozas sobre grandes carros tirados por bueyes, como si fuera una caravana. La ¡Wow! Esa no me la sabía. mayoría se dedicaba al pastoreo o a la... Niños, tenían casas que se movían, bro. Tenían casas que podían mover de un lugar al otro, bro. ¡Qué duro está eso! ¡Qué duros estaban los escitas, bro! A mí me parece más una cebolla. Parece una cebolla, pero estaban duros, bro. Estaban muy duros. Cría de caballos. Se piensa que fueron ellos los primeros en montar caballos y usarlos para la guerra. El arma clave aquí fue... Sí, parecen haber sido los primeros jinetes en toda regla. Parecen haber sido ellos. Entre ellos y los asirios están, en mi opinión. Hola, ¿qué tal? Me pedí mi emperador Jan. Estamos viendo el video que mandaste. Escitas, sármatas, chongu, Rouran y los hunos de Atila. Básicamente, explicación. Pasa todo lo de los indoeuropeos. Empiezan los indoeuropeos en la estepa póntico-caspia. En el suroeste de Rusia, se mueven para el este, crean las lenguas indoiranias en lo que es la civilización Oxus, y de la civilización Oxus vienen los escitas, que son los primeros grupos de este video, y hacían casas que podían mover con caballos, bro. Hacían casas que se movían los escitas. Qué god estaban, Dios mío. No, me perdí mi video que mandé, no te preocupes, puedes ver el resto en diferido. De todas maneras, esto lo voy a subir pronto. Y no solo eso, ¿cómo se llama esto? También se diversificaron un poco hacia los sármatas también, que fueron al occidente. Ella se dedicaba al pastoreo o a la cría de caballos. Se piensa que fueron ellos los primeros en montar caballos y usarlos para la guerra. A ver, nosotros también movemos casas acá en Chiloé. Ah, esa no me la sabía. Y el jefe no se doxió al abrir Google Maps. Yo estoy igual que sorprendido que tú. ¿Sabes lo que te digo? El arma clave aquí fue el arco recurvo, que es más potente que un arco normal y más fácil de manejar. Por otro lado, gentes de las estepas crearon las puntas de flecha de bronce engarzadas usando moldes, haciendo que todas las puntas de flecha tuviesen el mismo peso y tamaño. Esto era la hostia, porque al ser todas iguales, era más sencillo calcular el tiro. Al final, ambos inventaron... Subo un poco el volumen del video. Perdón. ¿Del video o el volumen mío? Perdóneme. Perdóneme usted. Se juntaron y hacia el 800 a.C. se generalizó... Video. Qué extraño. Tenía el volumen un poco bajo. Bueno, se escucha Pronto mejor. Los escitas adquirieron fama de fieros y sanguinarios guerreros, que bebían la sangre de su... A ver, ¿de qué estamos hablando? Si busca monga chilota casa. Aquí tengo que ver eso entonces. Casas que se mueven, cabrón. Los chilotes hacen casas que se mueven. Ustedes están enfermos los nervios. A ver, tienen que verse eso. Por favor, no seas no por... Perdón, Minga. Por favor, no seas no por sí. Ay, Dios, qué suerte que no era no por sí,
la víctima como rito de iniciación y coleccionaban las cabelleras humanas en sus caballos. Pronto juntaron y hacia el 800 a.C. el mismo peso y tamaño. Esto era la hostia, porque al ser todas iguales era más sencillo calcular el tiro. Al final ambos inventos se juntaron y hacia el 800 a.C. se generalizó su uso un montón. Pronto los escitas adquirieron fama de fieros y sanguinarios guerreros, que bebían la sangre de su primera víctima como rito de iniciación y coleccionaban las cabelleras humanas en sus caballos. Quizás... Es que Mongas Chilota suena demasiado un árbol. Y los palafitos son esas casas con palos de madera chilota que están sobre el mar, son únicos. Ah, ya está bien. Los relatos griegos exageraban. Sabemos que no todos fueron guerreros. Vivían mayormente del pastoreo trashumante de caballos, bueyes, carneros y camellos. De ellos obtenían todo lo que necesitaban para vivir: pieles, carne y leche. En ocasiones se dedicaron a vender prisioneros de guerra como esclavos a otros reinos de la zona. En el mundo escita parece que la mujer también podía ser guerrera, y según las crónicas griegas debían de ser bastante salvajes. Por ello las llamaron amazonas, guerreras en iranio, y surgirían mitos en torno a ellas en la mitología. Ah, amazonas es guerreros en iraní. No creo que estuvieran muy relacionados con los hititas, si era una lengua iraní, ¿sabes lo que te digo? Griega. Siglos después, eras en iranio, y surgirían mitos en torno a ellas en la mitología griega. Siglos después, Porque hay un rifle... Cuando Francisco de Orellana navegaba por Brasil y vio tribus de mujeres atacándole, aquello le recordó al mito de las mujeres guerreras y llamó así a aquel río, el Amazonas. Ah, ya, mira tú qué cosa, esa no me lo sabía. Los... Acabo de ver pechuga, mucha pechuga. Espero que no me jodan la monetización o cosas así con eso, por favor. Discúlpenme por la pechuga, que es la perra hermosa y de gran tamaño pechuga que acaba de salir en pantalla. Los escitas eran animistas chamánicos y celebraban rituales funerarios en los que al fallecido rey se le embalsamaba y se le paseaba en carro por toda Escitia. Luego se le enterraba con su caballo, una de sus concubinas y otros sirvientes que eran sacrificados para la ocasión. What the fuck. Y con sus objetos más valiosos, claro está. También relatos de la época hablan de rituales en los que se usaba una cabaña de sudación en plan sauna y quemaban cannabis y acababan todos puestísimos. Según Heródoto, adoraban a dioses como la gran diosa Tabiti, Apia, diosa de la tierra, Etosiro, dios del sol, Artimpasa, diosa de la luna y su dios del cielo, Papeo. Se sabe que los escitas, aunque no eran muy de crear poblados, sí eran amigos. Creo que en el manga de Magi The Labyrinth of Magic muestra una tribu parecida a ellos. Anda pintura esto, la vamos a hacer. Ah, ya sé que es Magi, me acordé. Bueno, no sé quiénes serán similares a ellos. Si no me dicen el nombre no puedo saber. Sin el nombre no puedo saber, lamentablemente. De los sepulcros en los que enterrar a sus reyes. Destacan los túmulos de Pacirik, situados en los montes Altai. En la meseta de Ukok se encontró a la princesa de hielo, una momia escita datada del 500 a.C. En otro túmulo, en Kazajistán, en las faldas del Tian Shan, fue hallado el famoso hombre de oro de Isik, que parece ser un joven príncipe escita vestido con elegantes ropajes. Como veis, esta gente no es la típica tribu de bárbaros desaliñados. Les gustaban las joyas y el postureo. Sí, estaban muy duros, déjame decir. Y elegantes. O sea, sin mucha facha, todo muy bonito, mucho oro, pero a caballo todo el tiempo. Para arriba y para abajo, a caballo, cayendo la flechazo todo el que se encontrara. Eso era sin parar. Esa gente eran el TDAH personificado en una tribu, ¿sabes lo que te digo? Ni idea, solo sé que salen al principio, jamás lo terminé, está bien. Oye, sí, me gusta la elegancia. En esos años, en el sur de Siberia surgió la cultura tagar. Poco se sabe de ella, pero se piensa que pudo haber estado muy influenciada por los escitas. Pero a diferencia de estos tagar vivían en casas de madera con chimeneas, e incluso algunos asentamientos tenían fortificaciones. Destacan por sus kurganes reales de gran tamaño con estelas verticales en las esquinas, y por los petroglifos que hacían. Los escitas se expandieron con gran rapidez por toda la estepa de la Rusia occidental, y por el camino expulsaron de sus tierras a otro pueblo que vivía por el Mar Negro, los cimerios. De hecho, la etimología de Crimea viene de país de los quimerios. Ah, eso no lo sabía, cabrón. What?
Parece que este pueblo emigró al sur, se dieron de leches contra los asirios, perdieron y en el año 695 a.C. lograron destruir al reino frigio y saquear su capital, Gordión. También parece que dieron por culo al reino lidio. Sin embargo, poco después los cimerios desaparecieron de los registros. Adiós, Pepito. Los escitas también realizaron incursiones a Mesopotamia. Dieron de 35 a.C. Se dieron de leches contra los asirios, perdieron cimerios. Parece que este pueblo emigró al sur, se dieron de leches contra los asirios, perdieron y en el año 695 a.C. lograron destruir al reino frigio y saquear su capital, Gordión. También parece que dieron por culo al reino lidio. Sin embargo, poco después los cimerios desaparecieron de los registros. Adiós, Pepito. Los escitas también realizaron incursiones a Mesopotamia. Pelearon contra asirios y parece que llegaron... Parece que se los papearon, de hecho. Parece que se papearon a los asirios por lo menos en una batalla. Incluso a luchar contra el faraón Psamético I, quien ¿En serio? Eso no lo sabía. consiguió frenar su avance. Poco después lograron controlar el imperio. Los egipcios siempre logrando frenar a quien más nadie podía frenar. ¿Sabes lo que te digo? Lo mismo pasó con los pueblos del mar. Suenan mucho como los protas. Sí, son un poco como los protas. ¿Sabes? Llegan ahí, reparten piñazos y se van con la misma. ¿Sabes? Medo hasta que el rey Ciásares de Media les expulsó en el 600. Pues lograron controlar el imperio Medo hasta que el Está bueno esto. rey Ciásares de Media les expulsó en el 622 a.C. Una tribu nómada dentro de los escitas eran los masagetas. Estos son famosos porque su reina Tomiris logró cargarse al rey persa Ciro el Grande en una batalla en el año... Según parte de las historias, según algunas fuentes, otras fuentes dicen que se murió de viejo. Depende de la fuente, pero es muy popular la fuente de que Tomiris se papió a Ciro el Grande porque viene de Heródoto. Fue Heródoto el que lo contó y que Tomiris... ¿cómo se llama esto? Lo convirtió su cráneo en un elemento estético, lo colgó de la pared, ¿sabes lo que te digo? Lo puso como un souvenir, cogió el cráneo de Ciro Grande como un souvenir. Masajetas, o sea que te masajetan. No, masajeta me suena que te parten la jeta. Jeta en acento cubano quiere decir el rostro, la cara. God no, sí, me parece muy bien. 530 a.C. Años después, el rey Darío I trató de someter a las tribus escitas enviando Eso no salió bien. un gran ejército a las inhóspitas estepas. Sin embargo, los persas fueron incapaces de vencerles gracias a las técnicas que usaban, la tierra quemada y la guerra de guerrillas. Hacia el año 400 a.C., el rey escita Teas logró unificar bajo su poder a muchísimas tribus diferentes. Cruzaron el río Niester y terminaron en los Balcanes enfrentándose al rey Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno. Junto con Esa gente le daban la vuelta al mundo civilizado de repente y un día te estaban dando problemas ahí en la zona de Afganistán y al otro día estaban dando problemas en Grecia y tú te enterabas a los 3 meses, te enteraste que los escitas atacaron por allá por Grecia. ¿Qué hace esa gente en Grecia? Si yo me estaba fajando con ellos hace 3 meses aquí en Afganistán, what the fuck. vieron a penetrar en la Europa prerromana, donde tuvieron choques con germanos y celtas. Los escitas fueron derrotados por los macedonios en la batalla de Dobruja, en el 339 a.C. El rey Ateas, de casi 90 años, hermanos y con los cimerios se atrevieron a penetrar en la Europa prerromana, donde tuvieron choques con ¿Esto de qué es? ¿De la película de Alexander? celtas. Los escitas fueron derrotados por los macedonios en la batalla de Dobruja, en el 339 a.C. El rey Ateas, de casi 90 años de edad, murió durante el combate y su imperio escita desapareció poco después. Serían los sármatas quienes tomarían el relevo en la región. Ahora cambiemos de aires y trasladémonos al lejano oriente. Desde el año 1000 a.C. más o menos, la estepa oriental de Mongolia estaba habitada por multitud de tribus denominadas Xiongnu. Eran como los escitas, se dedicaban fundamentalmente al pastoreo trashumante y sus guerreros. Me imagino que puedan haberse influenciado los unos a los otros, incluso si no eran el mismo grupo. No tienen por qué compartir sangre para compartir técnicas y prácticas y... ¿Cómo se llama esto? El arte de la guerra en general. Los jinetes nómadas atacaban aldeas a flechazos y robaban todo el ganado que podían. A los chinos del norte les tenían acojonados, y de ahí surgió la necesidad de empezar a montar cuerpos de caballería y también de levantar la Gran Muralla China. Sí, la Gran Muralla China era para los
los protomongoles, ¿sabes lo que te digo? China. El auge constructivo de esta muralla Única razón. tuvo lugar durante el reinado de Qin Shi Huang, durante el año 250 a.C. We're going to build a wall. It's going to be built. En los años posteriores, Básicamente así mismo dijeron los chinos. Dijeron, nada, los mongoles estos están muy duros, hay que construir una muralla. Y me imagino los súbditos. ¿Y qué tan grande va a ser la muralla? Alrededor del país entero. Pero señor, esto no es un país, esto es un imperio de cientos y cientos y cientos y cientos de kilómetros. El emperador. Me vuelves a cuestionar otra vez y te arranco la cabeza. la dinastía Qin fue sustituida por la dinastía Han. El problema de los Xiongnu no había cesado, todo lo contrario. Resulta que su nuevo líder, un tipo llamado Modun, agrupó a todas las tribus Xiongnu y creó una enorme confederación. Gracias a esto se convirtieron en el mayor estado nómada de la estepa asiática hasta aquel momento. Pero los Xiongnu tenían dos enemigos. En el este los Donghu, pero Modun se los cargó rápido. Por el este aparecieron los Tokarios, o como ellos los llamaban, los Yuezhi. Es durante el siglo II a.C. cuando, fruto del comercio entre Roma, Partia y China, se creó la Ruta de la Seda. Esta fue una gran ruta comercial por la que pasaba de todo: diamantes, oro, plata, bronce, rubíes. Y como en ese tiempo uno de los reinos más al occidente de China no era la dinastía Han, era la dinastía Qin. Y entonces la dinastía Qin, la que más cerca está del resto de la civilización, la que más cerca está de la Ruta de la Seda, de Partia, Roma, etc. Y es la que tiene relaciones comerciales a través de la Ruta de la Seda, con los partos a través de Asia Central. Y por supuesto eso llega hasta Roma. Y por eso es que el nombre que llegó al resto del mundo de cómo referirnos a esa parte del mundo que es ahora China, era Qin. Y los partos dijeron, bueno, pues se llaman Qin entonces. Y los partos le dijeron a los romanos, no, ¿cómo se llama la gente que te vendieron jade? No, se llaman Qin. Y los romanos estaban como que, China, se llama China. Y punto. Y de ahí viene el nombre de China. Pero en realidad los chinos así mismo se interpretan como Han. Como que su grupo étnico es Han. Incluso los taiwaneses. Yo conozco una muchacha taiwanesa que se llama a sí mismo Han. Como que ella es Han. Y es una palabra que he usado cuando le preguntan de dónde es o cuál es su etnicidad y de qué el grupo étnico son sus padres, son Han. Creo que lo mismo pasó con Goryeo, Koryo, ahora Corea. Pero esos son nombres muy similares. El problema es que China y Han son cosas muy diferentes que no tienen nada que ver el uno con el otro. Los nombres, desde el punto de vista etimológico, no tienen nada que ver. Pero el nombre China nos llega a nosotros debido a la Ruta de la Seda y la dinastía Qin, que duró hasta el 200 a.C. y nunca más volvió a existir. ¿Sabes lo que te digo? Llegó un punto en el que China volvió a tener una dinastía que se llamaba Qin también, pero eso fue muchísimo después, no tiene nada que ver. Jade, perlas, marfil, especias, ámbar, perfumes, tintes, porcelana, vidrio y por supuesto seda, un tipo de tela que volvía locos a los romanos y... No. Espérate, igual pues los números también se cruzaran. Este chico tiene toda la historia de Asia Central. Tú dices, pero eso es otra historia, sí, no me sorprende. No, el castigo sería ser quemado, no me acuerdo. Sí, en China sí, probablemente. Cuya fabricación era guardada en secreto por los chinos. También podríamos hablar del papel, un invento atribuido al eunuco Cailún, consejero del emperador Ge de los Han. En Europa y Oriente Medio se usaban papiros y pergaminos, y en China escribían sobre tablas de bambú, pero eso iba a cambiar con... ¿Qué quiere decir eunuco exactamente? ¿Quiere decir amante del rey? ¿Exactamente o qué significa exactamente eunuco? La invención de este papel. La fabricación era sencillísima, por lo que no tardó en extenderse por todo el mundo. Gracias a todos estos intercambios, pueblos intermediarios que habitaban el Turquestán, conocida en aquel entonces como la Transoxiana, se enriquecieron y ciudades del reino greco-bactriano como Bactra, Alejandría de Oxiana, Samarcanda y Bujará acabaron forradas. Una de las vías principales de la Ruta de la Seda era el corredor de Gansu, o de Gezi, una estrecha ruta entre el desierto de Gobi y las montañas Chilian, que conectaba China con la cuenca del Tarim. Este corredor fue arrebatado a los Xiongnu por los Han hacia el año 121 a.C. La desértica cuenca del Tarim también es Xiongnu por los Han hacia el año 121 a.C. Sí, ya en ese tiempo estaba... ¿cómo se llama esto? Han en una era de oro y le duró bastante tiempo. Ellos le fueron súper bien
económicamente por varios siglos, si no me equivoco. La cuenca del Tarim también es importante. Allí, desde tiempos remotos, habitaban los Loulan o los Croraina. Esta gente de rasgos europeos habitaba en los oasis de la zona, y de ellos son famosos las momias del Tarim. Todo apunta a que estos Loulan eran primos de los tocarios. Por gran parte de estas rutas, los chinos fueron levantando fuertes y puestos comerciales que se convertirían en bulliciosos centros de comercio. Muchos de ellos se convertirían en aldeas y después en ciudades. Modun murió en el año 174 a.C., antes de derrotar a estos tocarios, pero su hijo Yizhou o Laosang pudo hacer que se dieran el piro de la región. Los tocarios entonces volvieron al área de Kazajistán y luego derribaron al reino grecobactriano. ¿Recordáis que os dije que los escitas desaparecieron? Bueno, pues no del todo. Un grupo superviviente dirigido por el rey Maues llegó hacia el 100 a.C. a Cachemira y el Punjab, donde se asentó una temporada. Fueron llamados indoescitas o sakas. En el año 30 después de Cristo, los tocarios fundaron el reino de Kusan. Se comieron a los saka y acabaron con... Sí, los Kushan. Esos terminaron dándole mucho problema a los partos y aparecen, aunque no lo creas, en uno de los príncipes de Persia recientes. Los Kushan son el enemigo del prólogo, con los que te tienes que fajar en el prólogo. Pero después el resto de los juegos son una ciudad, una montaña mitológica ahí, una ciudad antigua que le solía pertenecer a la dinastía Aqueménida, etcétera, bla, bla, bla. Gobernando parte del norte de la India. En los vídeos de la India os cuento más sobre ellos. Los Xiongnu lograron... Estoy hablando en específico del príncipe de Persia, la corona perdida, que es el que tiene el protagonista con el pelo estrambólico, ¿sabes lo que te digo? Pero vamos a seguir en lo que estábamos, me van a dejar de detonar la reacción que me estoy pasando de la red. Grandes victorias contra los Han, y durante bastante tiempo los emperadores tuvieron que sobornarles con todo tipo de bienes que llegaban por la ruta de la seda. Sin embargo, diversas... Interesante, que es con el pelo emo, sí. Le puedes quitar el pelo emo, por lo menos yo le puedo quitar el pelo emo y ponerle una skin de como se veía el príncipe de Persia del cuarto juego, quinto juego. Varía, pero los significados más comunes de eunuco son palabras que significan concubino, guardián de la cama, de los haremes y demás. Y palabras que significan persona que piensa claramente, o sea que no tienen lujuria y pueden pensar con claridad. Pero usualmente son concubinos, ¿no? La mayor parte del tiempo son concubinos, ¿no? Guerras internas entre los años 100 y 200 después de Cristo destrozaron esta confederación Xiongnu. De los antiguos Donghu surgieron otras tribus, como los Xianbei y los Wuhuan, que pasarían a controlar las estepas, mientras que los Xiongnu acabaron unos integrados dentro de la cultura china del norte y otros huyendo hacia los montes Altai. Se cuenta que algunos de estos huidos acabaron formando lo que conocemos en Europa como los hunos. La confederación de los Xiongnu había desaparecido, pero de sus cenizas, hacia el año 330, nació una nueva confederación de tribus nómadas llamada Rouran. De estos Rouran no se sabe si eran prototúrquicos, protomongoles o vete a saber qué. Puede que fueran un poco de todo. Lo más seguro es que fueran una agrupación de muchísimos pueblos diferentes. Parece que su líder fue un descendiente de... Quizás simplemente lo que nosotros comprendemos como turcos y mongoles después descienden de los Rouran, uno de los dos. Que no necesariamente tienen que ser una cosa idéntica a los mongoles o idéntica a los turcos para ser parte de sus ancestros, por lo menos desde el punto de vista cultural, ¿sabes lo que te digo? Esclavos Xianbei llamados... Es más complicado que eso, esta está muy complicada. Podían ser cualquiera de los tres, los concubinos podían ser amantes de hombres, podían ser guardianes o asesores de mujeres, ya que no eran considerados hombres y algunos sacerdocios podían castrar al chico. Ah, vale, está bien. Pues por ejemplo, está la historia, el libro que está contado desde el punto de vista del eunuco del último Darío, el último emperador de la dinastía Aqueménida, el que es derrotado por Alejandro y es traicionado por sus propios hombres. Hay una parte de la historia de la conquista macedónica de Irán que es contada desde el punto de vista de un eunuco de Darío, si no me equivoco. Pero era necesariamente su amante, quizás en ese caso sí era su amante, pero creo que eso fue lo que escuché. Yulu Selun. Se cree que este fue el primero en usar el término Kagan, o Gran Khan, o emperador, mientras que el imperio fue denominado Kaganato o Jaganato. Sin embargo, todavía quedaban algunos grupos de... O sea que definitivamente son ancestros culturales de Mongolia o de los turcos, uno de los dos. Probablemente de Mongolia, no lo sé. Probablemente de Mongolia primero.
El chico persa de Mary Renault. Eran jotos. Mirada enemiga. Espérate, ¿se lo inventó? ¿El tipo no era real? ¿Está inventado o es real? ¿Qué onda? Eran jotos. Básicamente. Xiongnu orientales que, tras la caída de la dinastía Han en el año 220, empezaron a penetrar con fuerza en China. Esta se había dividido en 3 reinos que luchaban entre ellos, y los Xiongnu, unidos a otras tribus bárbaras, tomaron el norte formando 16 reinos. Pero ahora centrémonos en los hunos. Realmente no se sabe si esta gente fueron grupos de Xiongnu occidentales huidos u otra gente random que apareció de la nada. Su lengua no se sabe si era túrquica o mongola. En aquellos años aún no se diferenciaban demasiado la una de la otra. Pero aquí ¿qué idioma habláis? Yo es que no... La lengua ancestra de ambos, básicamente. O más ancestra de los mongoles que de los turcos. Muy probablemente, date cuenta que esto es por capas. Me parece que es eso. Siguiendo con la historia, los hunos se largaron de territorio chino y en el año 370, liderados por su rey Balamber, llegaron a las Basado en, pero Mary Renault era una activista LGBT que, bueno, tenía un poco de sesgo. Ah, entonces cambió la historia como le dio la gana. estepas del Cáucaso y expulsaron de allí a los roxolanos y a los sármatas alanos. Estos alanos acabarían en la península ibérica y después desaparecerían, pero eso es otra historia. El caso Sí, los alanos estuvieron un ratiquito, conquistaron parte de España por un tiempo y literalmente cuando tú presentas un mapa de territorios jamás conquistados por pueblos iraníes, hay un pedacito que es en España y es por los alanos. Y cuando yo encontré eso, y esto por qué, y tuve que ir a investigarlo, a buscar what the fuck. Espera, déjame ver si lo encuentro. Aquí está, yo veía este mapa, todas las tierras conquistadas por pueblos iraníes, y yo decía, ¿what? ¿Cómo es eso posible? Y la explicación era eso, los alanos conquistaron esa parte de la península ibérica, pero puedes ver que en muchas zonas alrededor. Creo que esta zona que llega hasta aquí abajo fueron los sasánidos. No me acuerdo. En fin, una gran parte del mundo, fue una cantidad significativa del mundo. Pero en diferentes épocas de la historia. Vamos a ir. que aquí los hunos se dividieron en dos grupos. Por un lado, Ah, malditos LGTB y arruinaron los televisores. Lo más probable es que Alejandro sí fuera bisexual. Yo estoy completamente convencido de que Alejandro Mann no era bisexual. Estoy completamente convencido, lo sé. Es como que es demasiado normal entre ellos en ese tiempo ser bisexual. Me parecería muy extraño que no lo fuera. Si fuera bisexual, pero las cosas que mencionan como ese chico y de facción son debatibles, muy debatibles, sí, me lo imaginé. A mí eso me sonaba un poco raro, porque si no lo hubiera escuchado antes desde el punto de vista histórico, pero no, es probablemente algo inventado por ahí. los hunos blancos o heftalitas atacaron a los persas sasánidas y se instalaron en la Bactriana, y se dirigieron a la India para darse de leches contra los Gupta y conquistar parte del norte indio. De ellos se dice que se deformaban el cráneo para parecerse a los caraconos. Por otro lado, estaban los hunos negros o hunos asecas, quienes pensaron que invadir Europa podía ser algo guay. Al mando del rey Rugila, estos hunos cruzaron el río Dnieper y atacaron a todas las tribus que se encontraron a su paso: godos, gépidos, érulos, pueblos protoeslavos, alanos, vándalos, suevos, burgundios. Esto provocó una reacción en cadena de pueblos huyendo hacia las fronteras del Imperio Romano, que terminaría por hacer caer a la Roma occidental. Las tribus que se encontraron a su Rugila, estos hunos cruzaron el río Dnieper y atacaron a todas las tribus que se encontraron a su paso: godos, gépidos, érulos, pueblos protoeslavos, alanos. Ah, sí, verdad, que ellos empujaron a pueblos germánicos y celtas en dirección hacia el Imperio Romano, sobre todo Francia. Y el Imperio Romano dijo, what the fuck, ¿de dónde salen? Nos están raideando, gente, nos están raideando por todos lados, what the fuck, ¿por qué? Y el Imperio Romano Occidental terminó cayendo por esos ataques de pueblos germánicos hasta cierto punto nórdicos, si no me equivoco, como los suevi y francos y celtas y cosas así se metieron ahí a atacarles también, porque los unos los estaban empujando, les estaban dando
como que pinchacitos en las nalgas y ellos tenían como eso, pero no tenían de otro. Vándalos, suevos, burgundios. Nos raidean, caballero, nos raidean. Esto provocó una reacción en cadena de pueblos huyendo hacia las fronteras del Imperio Romano que terminaría gépidos, érulos, Dnieper y atacaron a todas las tribus que se encontraron a su paso. Godos, gépidos, érulos, pueblos protoeslavos, alanos, vándalos, suevos, burgundios. Esto provocó una reacción en cadena de pueblos huyendo hacia las fronteras del Imperio Romano que terminaría por hacer caer a la Roma occidental. Y a tomar por culo. La Roma oriental del emperador Teodosio II estaba tan acojonada que tuvo que pagar al huno 250 libras de oro anuales para que no les atacase más. Gracias a las victorias de Rugila, por el año 430, los hunos pudieron establecerse en zonas de Dacia y Panonia, lo que hoy es Rumanía y parte de Hungría. Los romanos de Oriente estaban bastante acojonados ante el avance de estos invasores de Asia. ¿Y qué les hacía tan buenos? Pues entre muchas cosas, tenían algo que nadie más tenía: estribos. No se sabe quiénes inventaron los estribos, pero era la leche porque fijados a la silla de montar daban mucha estabilidad a los jinetes. Esto hacía que no fuera tan fácil que los guerreros con armas se cayesen del caballo y sufrieran un duken de snukem. Esto influenciaría muchísimo a los ejércitos medievales de toda Europa. En el año 434, sus sobrinos, Atila y Bleda, heredaron el trono de la Confederación de los Hunos. Estos tenían una mala leche terrible y se dedicaron a destrozar y saquear diferentes ciudades romanas de Oriente hasta Nada más que cogieron el trono dijeron, es hora de raidear. acercar Constantinopla, aunque no pudieron conquistarla gracias a sus murallas. Aún así, el emperador Teodosio II tuvo que pagar aún más oro a los hunos. Atila era conocido como el azote de Dios, y que por donde pasaba con su caballo ya no crecía la hierba. El mito le describe como un desalmado salvaje que mataba todo lo que pillaba por delante. Y en parte es cierto, pero parece... Esto es de Totaguara Atila, literalmente le dedicaron un Totaguara a él nada más. ¿Qué tan duro tienes que ser? Como para que después que le dedicaran Atilas a la Roma relativamente temprana, los creadores de Totaguara dijeron, vamos a dedicar otro Totaguara al final de Roma y le vamos a poner Atila para que dé miedo. que tras descubrir el mundo civilizado fue cambiando de mente. Creó la capital... Eso no era Genghis Khan, no, esto fue 700 años antes de Genghis Khan. Ancestros de... A ver, de cierta manera, ancestros... No, perdón. Ellos son descendientes, si no me equivoco, descendientes de los pueblos que son ancestros de los mongoles, o sea que son primos de los mongoles, básicamente. de su confederación en Segev, en la actual Hungría, y allí se rodeó de intelectuales romanos que le enseñaron latín y griego. Atila el Huno, ¿no sabes quién es Atila el Huno? Yo lo he escuchado desde que era chiquito, me decían que él era un terror y que Roma cayó poco después de que él llegara y que él era como que la figura enemiga más aterrorizante que tuvo la Roma occidental o algo así, tenía entendido. O sea, digo la frase de dónde pasa el caballo. Ah, no estaba prestando atención. Mala mía. Primos segundos. Quizá Atila se lo conozca, ya está bien. Tan que uno de sus sueños era convertirse en romano y lucir insignias imperiales. Como curiosidad, uno de sus secretarios fue el poeta Orestes, el papá de Rómulo Augustulo, último emperador de la Roma occidental. En el año 445, Atila se convirtió en el único líder de los hunos tras morir su hermano. Se dice que fue él quien lo mató. Homicidio. ¿Tú sabes lo que es homicidio o asesinato? Eso es lo mismo. Su plan ahora era conquistar el reino visigodo de Tolosa, en la Galia. Algo estaba tomando ese español que estaba hablando. Así que fue para allá con todas sus tropas. Sin embargo, una coalición de visigodos, romanos y otra peña le vencieron en la batalla de los campos cataláunicos. Sí, los romanos y los visigodos decidieron, oye, si dejamos de matarnos los unos a los otros y tratamos de sobrevivir en contra de los unos estos que están cabrones, tan difíciles de matar. Uno de los peores casos donde Fate se cagó en el personaje, nadie lo justifica ni de lejos. Atila, ese estará en la lista, sí. El año 451, también conocida como Batalla de Chalons. Los romanogodos vencieron de pura chiripa y Atila aún tuvo fuerzas para invadir el norte de Italia. Llegó hasta las puertas de Roma, pero el Papa León I le dijo algo que nunca sabremos y parece que Atila se piró de allí para no volver jamás. Algunos dicen que lo que le dijo el Papa fue esto. ¡Paso de mierda! ¡Tía! 2 años después, Atila murió durante su noche de bodas en extrañas circunstancias. Su hijo Elac le sucedió
sucedió, pero todo Dios se le reveló y el chaval acabó derrotado. 2 años nos dicen que dijo algo que nunca sabremos. Llegó hasta las puertas de Roma, pero el Papa León I le dijo algo que nunca sabremos y parece que Atila se piró de allí para no volver jamás. Algunos dicen que lo que le dijo el Papa fue esto. 2 años después, Atila murió durante su noche de bodas en extrañas circunstancias. Su hijo Elac le sucedió, pero todo Dios se le reveló y el chaval acabó derrotado por diferentes pueblos germanos en la batalla de Enedao, del año 454. La confederación de los hunos se descompuso y dejó de ser una amenaza. Sin embargo, pronto surgirían nuevos pueblos de las estepas de Asia Central, los pueblos túrquicos. Y es que un grupo de turcos que estaban sometidos a los Rourán decidieron hacerse con el control de toda la confederación en el año 553. Así nació el Kaganato Kokturk, mientras que algunos Rourán huyeron hacia Europa. En ese lugar les conocieron como ávaros, e iban a liarla pero bien. Suscríbete a este canal si... Estuvo muy bueno el video, la reacción se me convirtió en una reacción de 49 minutos, Dios mío. Está duro, pero bueno, no importa. No, murió cogiendo. Como mismo vivió, lo disfrutó. Me parece que la mejor muerte posible, ¿sabes lo que te digo? Estaba duro el tipo.